En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este baby dino pequeñito y súper fácil de hacer. Vamos a necesitar estambre verde de 2 tonos, un poquito de fieltro o tela blanca, 2 ojitos de 8 milímetros, un poco de relleno y rubor o sombra rosa. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para la cabeza comenzamos haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos una cadena para subir el tejido y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos y hacemos un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y continuamos con 9 vueltas de 21 puntos bajos. Seguimos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Y comenzamos a rellenar. Y terminamos con 7 disminuciones. Cortamos hilo y cerramos. Y con una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza. Vamos a pasar la aguja por el centro de nuestros puntos bajos para tomar solamente la hebra de afuera.
Y ya que llegamos al final, jalamos para cerrar. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el hilo sobrante. Aplanamos un poquito la cabeza y así nos tiene que quedar. Ahora continuemos haciendo el cuerpo, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 8 vueltas de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Y 12 puntos bajos. Al final tenemos que tener 18 puntos. Y repetimos, hacemos 6 disminuciones. Y después 6 puntos bajos. Al final nos tienen que quedar 12 puntos. Cortamos y cerramos. Rellenamos el cuerpo. Y lo vamos a coser a la cabeza. La parte de atrás de la cabeza va a ser en donde cerramos las últimas disminuciones y la parte de enfrente de la pancita va a ser en donde estaban las disminuciones. Se hace una curvita aquí enfrente y lo demás es parejito. Esa va a ser la parte de enfrente y acomodamos la cabecita.
Y así nos tiene que quedar. Ahora para las manitas vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Seguimos con 3 vueltas de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena para subir el tejido y vamos a cerrar la pieza. Vamos a pasar nuestro gancho por ambos lados de la pieza y hacemos un punto bajo. Repetimos, pasamos nuestro gancho por ambos puntos, hacemos otro punto bajo y repetimos al final. Así nos van a quedar 3 puntos bajos. Y como es una pieza pequeñita, no es necesario rellenarla. Cortamos y cerramos. Y tenemos que hacer 2 iguales. Para las patitas vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 5 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 10 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Así nos tiene que quedar la patita y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos.
Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y hacemos una vuelta de 9 puntos bajos. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos. Y terminamos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos tiene que quedar la colita. Ahora vamos a rellenar un poquito la cola y las patitas más grandes para coser las piezas. Colocamos la colita en la parte de atrás del cuerpo y cosemos. Ahora colocamos las patitas de enfrente en la parte de abajo a la misma altura que la colita y comenzamos a coser. Ahora los bracitos los colocamos en la tercera fila, contando desde el cuellito hacia abajo y a la misma altura de la piernita, para que sobresalgan así por el frente. Y así nos tiene que ir quedando. Ahora con otro tono de color verde vamos a hacer 24 cadenas. Y vamos a hacer punto puff. Para hacer este punto vamos a jalar un poquito el hilo, tomamos hilo con nuestro gancho y pasamos por la cadena. Tomamos hilo y sacamos y esta es la primera vuelta. Repetimos, tomamos hilo, pasamos, sacamos y jalamos un poquito. Esta sería la segunda orejita. Tomamos, pasamos, sacamos y jalamos. Y una vez más.
De aquí vamos a tomar hilo de nuevo y vamos a sacar por todas las orejitas que tenemos. Tomamos hilo de nuevo y sacamos por la que nos quedó. Y esta bolita es el punto puff. Vamos a jalar poquito de nuevo nuestro estambre. Y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. Nos recorremos con 2 puntos deslizados. Y en este segundo punto repetimos un punto puff. Jalamos un poquito, tomamos hilo, pasamos, sacamos, jalamos. Tomamos hilo, pasamos, sacamos y jalamos. Repetimos una tercera vez y la cuarta. Sacamos por todas las orejitas y sacamos por la primera. Jalamos un poquito el hilo y hacemos un punto deslizado. Nos recorremos 2 puntos deslizados y en el segundo comenzamos de nuevo. Vamos a hacer esto hasta llegar hasta el final. Al final nos tiene que quedar así, una filita llena de puntos puff. Con unos alfileres lo fijamos al centro del cuerpecito, desde la punta de la cola hasta la cabeza, y comenzamos a coser. Ahora para colocar los ojitos, los vamos a poner entre la vuelta 5 y 6, contando desde el frente hacia atrás y en el centro de la carita por ambos lados. Y con un poco de fieltro blanco o tela blanca vamos a cortar la pancita, cortamos un óvalo pequeñito y hacemos estas pequeñitas hendiduras para las piernitas. Le ponemos silicón. Y pegamos. Y por último, con un poco de rubor o sombra rosita, vamos a ponerle unas chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro Baby Dino. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y si te gustaría que haga algún otro tipo de animalito así pequeñito y todo lindo, también puedes dejármelo ahí. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.